Cuando el pasado se niega a ser enterrado, la memoria se convierte en cicatriz, una historia real forjada a sangre y tierra. Estás escuchando Almireces de Manat. Capítulo 1. Tras el silencio de las rosas. El aire en la cocina era espeso, una niebla densa tejida por el vapor lento de la olla y la asfixiante repetición. María, con el alma exhausta, sentía la monotonía de su marido, Antonio, clavándose en ella como astillas. Cada pregunta era un golpe sordo en el cráneo, un taladro implacable que horadaba su ya frágil paciencia. Harta hasta la médula, solo podía ofrecer monosílabos cortantes, empujándolo con leves, casi instintivas brusquedades, para abrirse paso en el diminuto espacio. El silencio no era un alivio, sino una carga opresiva, un testigo mudo de una relación deshilachada por el tiempo y el tedio. Antonio, ciego a la tormenta que se gestaba en los ojos de su esposa, lanzó el anzuelo una vez más. Su voz, cargada de una exasperante incredulidad, resonó en las paredes encaladas. Pero vamos a ver, María, ¿ella quién era? ¿La misma del andén? María se detuvo en seco. El trapo húmedo se le quedó adherido a la palma y contuvo el aliento por un instante que se estiró en un tormento eterno. El eco de sus propias palabras, repetidas hasta la saciedad, la perseguía, la acorralaba. ¿Otra vez, Antonio? Ya te lo he contado 1000 veces. La réplica salió como un lamento disfrazado de rabia, el filo de su hartazgo cortando el aire como un cuchillo mellado. La olla, ajena al drama doméstico que se cocinaba a fuego más lento, susurraba su final en el hornillo, el guiso borboteando una melodía de cumplimiento. Pero él permanecía allí, anclado en sus pensamientos, un monolito de confusión en medio de la pequeña cocina. No se movía, no cedía. La misma pregunta, con otra formulación, brotó de nuevo de sus labios resecos, como un oráculo de la frustración que le consumía. Entonces, a ver si me aclaro de una puñetera vez. ¿Ella en realidad quién era? ¿La misma del cementerio? ¿O era otra distinta la que se te apareció? Aquella conversación no era un simple intercambio. Era una maldición arrastrada desde el día anterior, un bucle tortuoso que les encadenaba. María había sufrido un altercado tan extraño, tan inverosímil, que a pesar de haberlo narrado con cada detalle, con la piel de gallina erizándose en cada palabra, Antonio no había logrado comprenderlo. O quizás simplemente se había perdido en la maraña de los hechos, sin encontrar el sendero para salir de su propio laberinto mental. Pero Antonio, por Dios, ¿cuántas más veces te lo tengo que explicar? Anda, ¿por qué no te sales una mijilla para afuera y así pueda darle una última fregailla al suelo? Antonio, sumido en su terquedad, exhaló un suspiro audible, el eco de su frustración. El sonido de sus pasos se apagó al salir de la cocina, dejándola en un silencio precario. Su figura, 3/4 partes más alta que la de María, proyectaba una sombra alargada en el umbral, una diferencia que no solo era de estatura. Pese a que su cabello era ya un sembrado de canas tempranas, un toque de invierno prematuro en su cabeza, su juventud aún se aferraba a sus facciones, marcando un contraste doloroso con la vejez forzada de su esposa. Su cara, una máscara de seriedad pétrea, rara vez se relajaba, y su personalidad, rigurosamente formal, lo convertía en un muro, impenetrable a las frivolidades de la risa o a las debilidades de la emoción. Era un hombre de orden, de hechos, ajeno a los matices que coloreaban la vida de María. María, por su parte, continuó su ritual, un bálsamo para el alma. Con manos expertas fue colocando los últimos cachivaches, los últimos fantasmas de una existencia austera en aquel mueble bazar. Era un armatoste viejo, un veterano de 1000 batallas,
al que le faltaban clavos en las bisagras y cuyos cajones, surcados por los años, se desencajaban con un quejido continuo, como un lamento ahogado. Ella, con una paciencia forjada en la resignación, manipuló uno de ellos con la delicadeza de quien desarma una bomba, solo para extraer un trozo de papel de estraza, viejo y arrugado, donde anotaría la lista de víveres para el día siguiente. En aquella casa nada se desperdiciaba, cada resto era un tesoro, cada trozo de papel una oportunidad. Cada mañana, como un rito silencioso que solo el sol y las paredes conocían, los vecinos dejaban cubetas vacías bajo una sencilla encimera de azulejos rotos. María las llenaba con los desperdicios del día, restos de comida y sobras que serían el sustento de los cerdos en las corraletas ocultas en la profundidad de sus patios. Una alquimia de sobras y desperdicios que ella transformaba en promesa de abono y alimento. Luego ellos las recogían, llevándolas a donde la tierra y los animales se encargarían de borrar la huella de la existencia y convertirla en vida nueva. Aquel último rincón, el espacio de las cubetas, era lo último que María limpiaba. Con ese gesto culminaba el cierre de su último reducto de soberanía, 3 palmos de cocina, su fiel hornillo a media altura, un humero desconchado que se adaptaba a su estatura y aquel mueble apretado donde todo increíblemente cabía. En cierto modo, era su último imperio, un humilde negocio familiar, pero era suyo, y en él encontraba un resquicio de control en su vida descontrolada. María, aunque no había cruzado aún la barrera de los 60, cargaba sobre sus hombros un peso que le había marchitado el rostro antes de tiempo. Su piel, curtida por el sol, se extendía sobre sus pómulos como un pergamino gastado donde la vida hubiera escrito con una tinta de penas, un mapa de arrugas profundas que le sumaban décadas. El cabello, una madeja de blancura inmaculada, siempre recogido con la pulcritud de una disciplina férrea, contrastaba con la juventud negada de su edad. Sobre él, un pañuelo negro, rigurosamente anudado, ocultaba sus pensamientos como un velo. Y su ropa, siempre de luto riguroso, no era solo un código de vestimenta, era su segunda piel, la expresión visible de un dolor que se había negado a abandonarla. La vida, con sus golpes, la había despojado de la juventud y la había vestido de una vejez prematura, un recordatorio constante de las tragedias que la habían forjado. El dolor la carcomía desde hacía 2 noches. María lo ocultaba, una dolencia de espalda que guardaba para sí, fruto de una caída desdichada. Le había sobrevenido a mediados de octubre, cuando, siguiendo la costumbre inquebrantable que el tiempo no lograba borrar, se dirigió a Álora. Su destino, un antiguo castillo árabe, ahora camposanto. Era su cabeza, o quizás su corazón, lo que le dictaba ser la primera en dar la bienvenida al Día de Todos los Santos, adelantándose para acicalar los nichos de sus hijos veinteañeros, arrebatados por la vida en su flor, y también el de su mentor, su amado abuelo. El cementerio era su refugio, un lugar donde el tiempo parecía detenerse y las voces del pasado susurraban en el viento. Por fin acabé, Antonio. Me voy a sentar un rato a tu lado. Que vaya nochecita me estás dando. Ahora, tranquilamente, voy a empezar otra vez desde el principio. Te voy a contar cómo me ocurrió todo, ¿vale? Una vez culminado el fregado, con el suelo impoluto y ella acoplada junto a Antonio, María comenzó a desgranar de nuevo su singular experiencia. Sin poder evitarlo, sus manos buscaron y limpiaron con un trapo raído lo que para ella era una extensión de su propia alma, un pesado mortero labrado en bronce, su herramienta esencial. La textura fría del metal era un consuelo conocido para unas manos
que ya habían olvidado la caricia y solo recordaban el trabajo, un punto firme en la tormenta de su memoria. Mira, Antonio, te cuento tal y como pasó. Yo estaba allí sola como te dije, ya sabe, prendiendo las últimas mariposas. Estaba tarea con lo que siempre se suele hacer, colocándola bien por si al viento le diera por soplar y apagármela. Pues, como nadie estaba allí, ni siquiera el sepulturero, me fui yo sola a buscar. ¿Cómo se llama ese artilugio de madera que la gente pilla para subirse? Eso que hay siempre roando por allí y que es parecido a una escalera, lo que se usa para subir a los nichos más alto. Tú a lo que te refieres es a un borriquete con meseta, y eso no está allí para que la gente lo use para limpiar. No, María, no. Eso es lo que usa Miguelillo el Tingue cuando alguien se muere, y es para cuando suben los muertos a los nichos más altos. María lo miró de reojo, la paciencia agotada. Las explicaciones técnicas de Antonio se perdían en el aire, irrelevantes ante la magnitud de lo vivido. Lo que sea, Antonio. La cosa es que el Miguel no daba señales para echarme una mano, así que eso mismo cogí yo. Después, cuando llevaba un rato subida y casi con la tarea terminada, una de las tablas se descuajaringó. Un sonido seco, el crujido de la madera vieja, el grito sigiloso que se le quedó atrapado en la garganta. Entonces me caí para atrás, un impacto brutal contra el suelo, y sin saber cómo, ella estaba justo detrás de mí. No hizo ruido al llegar, no hubo crujido de hojas ni de gravilla. Simplemente estaba allí, su figura como una sombra en la serenidad del cementerio. Y de verdad que te lo juro por Dios, cuando yo me subí no había ni un alma, estaba yo sola como la una, absolutamente sola. ¿Y qué? ¿Qué te dijo? Pues ella con una calma que me heló la sangre respondió: mientras usted se subía al tren, yo la observaba. Vi que llevaba algunas velas y unas cajas de mariposas en su cesto. Luego, la niña paró de hablar en seco. Comenzó a mirarme con unos ojos extrañamente luminosos hasta que continuó diciéndome: igual usted ahora no cae, pero esta mañana en el tren, cuando iba sentada frente a mí, no me apartaba la vista, y yo, pues terminé por fijarme en su cara. En ese mismo momento fue cuando caí en que me recordaba a mi madre. Antonio se irguió ligeramente, frunciendo el ceño en un esfuerzo por procesar la información. Antonio, cuando me dijo esas cosas, tuve que aclarar mi curiosidad. No podía quedarme con la duda. Así que le pregunté: ¿a tu madre? ¿Me parezco a ella? Hizo una pausa dramática, buscando en su marido una comprensión que rara vez encontraba antes de continuar. Y la muchacha, con los ojos encendidos y muy brillantes, como si las lágrimas estuvieran a punto de desbordarse, me dijo con una voz muy suave: no, para nada. Usted no se le parece, pero sí me la ha recordado. El ambiente en la cocina quedó suspendido en el aire, denso con la revelación. La explicación de la joven no había aclarado nada, sino que había envuelto el encuentro en un misterio aún más profundo. Aquella niña que llevaba unos cubos con flores era quien desde el principio pensaba María, una de las vendedoras ambulantes que al rayar el alba de Todos los Santos se colocaría en la entrada del cementerio. Antonio, por una vez, prestaba toda su atención, su escepticismo vencido por la pura rareza de la historia. Entonces, sin decirme por qué le recordé a su madre, ni una palabra más, cogió sus cubetas y se fue como si nada. ¿Y te puedes creer que de repente me di cuenta de que no le había pagado las flores? Se me olvidó por completo. Supongo que te daría fatiga cuando te coscaste, ¿no? Claro que me dio fatiga. Salí tras ella a grito pelao. Espera, muchacha, espera. Y cuando se volvió le dije: que no me has cobrado na hija. ¿Cuánto tengo que darte? A lo que ella me contestó: por los crisantemos,
29 pesetas. Los lirios no se los cobro. Son mi regalo para que se los ponga a sus hijos. Un escalofrío que no era del frío de octubre le recorrió la espalda a María. Sus hijos. ¿Cómo podía saberlo? Era un conocimiento imposible, un secreto familiar expuesto por una extraña, con una calma que helaba la sangre. Y con eso que me dijo, otra vez me dejó intrigada. Así que le dije con la cara petrificada: ¿mis hijos? Pero... Y sin dejarme hablar, ella prosiguió, con una madurez que no correspondía a su aspecto juvenil. Es una pena que los haya perdido tan pronto. Yo también perdí a mi madre hace mucho tiempo. Yo era muy niña aún. A ver. Entonces esa niña... ¿Pero tú con quién te tropezaste, mujer? Antonio, no tengo ni la más remota idea. Me dejó cuajá, hecha un guiñapo sin poder hacer nada, y ella tan tranquila. Y luego se alejó. Su figura se desdibujó entre las lápidas, como una bruma que se disuelve con el sol. ¿Y ya está? ¿Ahí quedó todo? ¿Ni te dio más explicaciones, ni más nada? ¿Qué va? Con total normalidad señaló un nicho, justo al lado del de mis hijos, y me dijo más o menos así: ahí dentro está la mujer que me trajo al mundo. También falleció joven como ellos. ¿Sabes, Antonio? Aquel nicho siempre me había intrigado, Antonio. Siempre tan limpio y lleno de flores frescas. Y eso es todo. Desapareció sin dejar rastro, y me hubiera gustado mucho saber su nombre, darle las gracias como es debido. Ah, vale. Entonces esa fue la misma que te vendió las flores, ¿y nunca has mirado el nombre que hay grabado en aquella lápida? Creo recordar, de otras veces que lo leí, el nombre de Ana Teresa Molina García. Y aunque no sé quién es esa mujer, lo cierto es que su nombre, por lo que sea, siempre me ha resultado familiar. Y aparte del nombre, ¿sabes la fecha? En ese momento, con la espalda porreá, no estaba yo pa' mucho más, Antonio. Aunque sí que vi algo que me extrañó un poco. Más de una vez he visto una pequeña nota escondida entre las rosas que siempre han cubierto esa lápida. Una vez, por curiosidad, leí una y decía: perdóname por no haber sido nunca valiente. ¿Eh? Sí, como oyes, Antonio, total, entre la niña esa tan rara, la caída y encima la nota tan misteriosa, terminé recogiendo todo a la carrera y me vine sin mirar para atrás. ¿Rosas? ¿Y con aquella nota? Todo eso parece muy raro. Pero qué muy raro, María. Claro, si es que esa costumbre que tienes de ir a todos los sitios tan temprano no es normal. Lo que no le pase a mi mujer no le pasa a nadie. María asintió mirando al suelo, acostumbrada a sus reproches. El temperamento que aún creía llevar dentro la hacía mantenerse con una fuerza inexplicable, una fuerza forjada en la adversidad, en una vida que comenzó siendo regalada a un destino marcado. Ahora, despojada de ilusiones, solo le quedaban los rescoldos con los que convivía en el silencio de su corazón. Aquella noche, la conversación la dejó con un cierre de telón particular, la ropa de la mesa aún levantada y las últimas ascuas del brasero desvaneciéndose, llevándose consigo los ecos de la extraña historia. El silencio que se instaló en la casa ya no era el de la rutina, sino uno más apretado, cargado de ecos y preguntas sin formular. En la mente de María, una y otra vez, se repetía la escena, la caída, la calma inexplicable de la muchacha, sus ojos que sabían demasiado, la nota arrugada que hablaba de una cobardía anónima. Eran piezas de un rompecabezas imposible, dos misterios que se habían entrelazado en el camposanto y que ahora se negaban a soltarse, persiguiéndola hasta el umbral del sueño. Y de aquella manera acabó la noche, sin saber ninguno la procedencia de aquella extraña muchacha, ni quién reposaba tras el silencio de aquellas rosas blancas.
Hay secretos que pesan demasiado para esperar otra semana. Si la intriga te quema y quieres conocer el resto de esta historia ahora mismo, tienes el libro con más detalles y completo esperándote en Amazon. Te dejo el enlace en la descripción. Pero si prefieres que el tiempo dicte su ritmo, suscríbete y te esperaré en el próximo episodio.